Conversamos esta noche con el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Para hablar de varios temas, los jueces, el nombramiento de los jueces, la Corte Suprema. Usted tuvo una reunión importante esta semana, donde salieron propuestas que han sido también debatidas en el Parlamento. Ya hay algunas ideas también, ideas nuevas respecto a cómo debería ser el tipo de nombramiento. Lo primero que le quiero preguntar es algo bastante más básico. ¿Hay una convicción de que hay que cambiar el sistema de nombramientos o todavía eso está en debate? No, hay una convicción y un acuerdo relativamente transversal de hace más de una década. De hecho, yo creo que es un debate instalado en Chile tras el retorno a la democracia. Quien tuvo resistencia durante largo tiempo fue la propia Corte Suprema. Pero el año 2014, el Pleno de la Corte Suprema hizo oficial una posición distinta y desde entonces la Corte ha mantenido una posición invariable en favor de reformar el sistema de nombramiento y separar la gestión administrativa de la función jurisdiccional. Además, los dos procesos constituyentes tuvieron en sus dos propuestas reformas en este sentido. De hecho, las dos coincidían precisamente en este aspecto, en el fondo. Pero además de eso, han existido proyectos de ley. La administración anterior tuvo proyectos de reforma constitucional en ese sentido. Hay expertos que han propuesto iniciativas desde este punto de vista. Es decir, en general, cuando uno va al grueso del asunto, a la pregunta, ¿es necesario cambiar el sistema de nombramiento? La respuesta prácticamente unánime será sí, en oposición al que tenemos hoy día. Lo que pasa es que lo complejo viene a continuación, ¿no? Es decir, ¿y después qué? Entonces la gran pregunta, creo yo, que es algo que tiene que ver con, más allá de los 3-4 aspectos técnicos relevantes, la pregunta genuinamente de fondo es cuánto la política está de acuerdo en reducir su espacio de influencia o de incidencia en los procesos de nombramiento. Y esta es una discusión no solo en Chile, está abierta en distintas partes del mundo. El día de ayer, recién en España, después de 5 años, el PSOE con el PP lograron un acuerdo para regularizar el nombramiento, que en ese caso es el Consejo General del Poder Judicial, que tenía frenado el nombramiento por 5 años, pero el acuerdo supone iniciar un proceso de reforma para el sistema de nombramiento. O sea, este ha sido el debate en los países conservadores europeos. Este fue el debate en Hungría y Polonia. Hasta antes de los atentados de octubre del año pasado en Israel, la principal oposición en la calle que tenía Netanyahu era por la reforma al Poder Judicial y a la Corte Suprema en particular. Lo que quiero decir con esto es que es un tema especialmente sensible en cualquier sistema democrático y donde la discusión de fondo y el detalle es tan significativo como el titular. Usted dice, claro, cómo se reduce la influencia, la injerencia del poder político sobre estos nombramientos, pero precisamente sobre eso ha girado la discusión en el Parlamento, que dicen, realmente el problema está, por ejemplo, en las ternas que elabora el Poder Judicial. O sea, se pasa la pelota y le devuelve como en el tenis la bola al Poder Judicial. Y ahí es donde uno dice, si pudiese existir un sistema distinto, parecido, no sé, la alta dirección pública, algo así. Lo que pasa es que en el caso del Poder Judicial hay un aspecto que uno tiene que tener en consideración, que es lo que le da identidad, que más o menos para que nos ven. La idea que subyace al Poder Judicial es esencialmente la idea de independencia, ¿no? Y la idea de independencia, a su vez, supone permitir que el juez sea solo leal al derecho y a los hechos que tiene que resolver. Pero además, en cualquier sistema, una sociedad le reconoce a los jueces la última palabra en la resolución de las controversias. Por eso, además de ser independiente, le reconocemos otro atributo a los jueces, que son inamovibles. Entonces, es relevante el sistema de nombramiento por lo que representa en un sistema democrático, por la relevancia que tiene la independencia para el funcionamiento del mismo y la inamovilidad de los jueces. Por eso es un sistema propio y distinto probablemente el que podemos tener o las elecciones en el caso del Congreso, o en sistemas de profesionalización de alta dirección pública. Y por eso la discusión suele estar centrada en cómo se configura, cuánta incidencia tiene el Ejecutivo, cuánta incidencia tiene el Congreso. Por ejemplo, los nombramientos de jueces de Corte Suprema o federales en Estados Unidos tienen un fuerte componente de la participación del Senado. En el caso de Europa y que en varios países de América Latina que siguieron esa estructura fueron consejos de la magistratura o del Poder Judicial con una composición mixta, y la pregunta es, bueno, ¿quiénes lo integran? ¿Hay jueces? ¿No hay jueces? ¿Puede o no designar el poder político miembros en ese lugar? ¿O tiene modelos como el británico, que lo que han hecho es fundamentalmente nombrar expertos para la designación o la conformación de los postulantes para que luego decida un nombre final el Ejecutivo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno tiene que focalizarse en esos atributos que son centrales para luego tratar de resolver en términos concretos
la interrogante que quiere abordar, porque no basta simplemente cambiar el sistema de nombramiento por cambiar el sistema de nombramiento. Lo voy a ejemplificar con algo. ¿Es razonable que el Poder Judicial intervenga en los procesos de nombramiento de auxiliares de la Administración de Justicia como notarios y conservadores? La respuesta del gobierno es no. O sea, no tiene ningún sentido que el Poder Judicial participe en la elaboración de ternas para el nombramiento de notarios y conservadores. Por eso, en la tramitación de ese proyecto de ley, el Ejecutivo ha sido partidario de que ese es un ejemplo donde el Poder Judicial nada tiene que hacer y, por lo tanto, ese es un sistema que tiene que pasar íntegramente a alta dirección pública, como ha sido aprobado en la Comisión de Constitución del Senado. Llamó la atención que cuando este tema se discutió, esto es lo que trascendió en los distintos plenos, varios plenos que hubo estos días, cuando una de las ministras apuntadas por este tema dijo, ok, pásenme a la Comisión de Ética, pero aquí nadie lo nombró el Espíritu Santo. Y ahí uno dice, eso apunta directamente como a la base del sistema, porque acá todos de alguna manera, los que están hoy día, fueron objeto del resultado de una negociación política, del lobby, de llamados, de chats, en fin. Sí, pero yo creo que en algún sentido la discusión la hemos encauzado mal y no hemos, pareciera que, focalizado exclusivamente en los nombramientos de la Corte Suprema. El sistema de la Corte Suprema, en que participa el Senado, o sea, participa la Corte Suprema con una quina, luego la envía al presidente, el presidente elige un nombre y ese nombre va al Senado, supone un mecanismo que se reformó el año 97, antes era solo la Corte Suprema y el Ejecutivo, para darle más diversidad y escrutinio al proceso de nombramiento. Hay personas que valoran ese sistema y hay personas que lo critican, que consideran que a partir de ese sistema el funcionamiento del Poder Judicial tuvo más incidencia de la política de la que tenía previamente. Pero el problema es en este tipo de nombramientos que uno puede tener opciones, lo cierto es que es muy visible desde el punto de vista del escrutinio. El problema central, sin embargo, está, a propósito de estos chats también, en la participación o en los diálogos que se pueden producir en los nombramientos que están en otro lugar, las ternas o quinas para otros nombramientos judiciales aguas abajo, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, o sea, jueces de letra, notarios y conservadores, pero también la participación del Poder Judicial en los procesos de nombramiento de fiscales regionales o del fiscal nacional. Entonces, por eso cuando hablamos de reformar el sistema de nombramiento hay dos interrogantes que uno está resolviendo adicionalmente. Uno, ¿cuál es el sistema de nombramiento en general para el sistema de justicia, no solo para los ministros de la Corte Suprema? Y dos, que es una respuesta implícita que es bien importante tenerla en consideración, que el Ejecutivo la tiene muy presente, que cuando uno modifica el sistema de nombramiento está resolviendo también otra pregunta, y es qué tipo de Corte Suprema es la que desea tener el país. ¿Y qué Corte Suprema quiere tener? Lo que pasa es que el acuerdo relativamente transversal es que la Corte Suprema deberá estar solo focalizada en asuntos jurisdiccionales y retirar todas las competencias administrativas que tiene, que va desde la conformación de ternas, los procesos disciplinarios, las calificaciones. La administración del Poder Judicial está a cargo de una corporación administrativa del Poder Judicial, cuyo consejo directivo está integrado por miembros de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué tipo de Corte Suprema? Es una Corte Suprema exclusivamente dedicada a los asuntos jurisdiccionales y todos los temas administrativos entregárselos a otro tipo de organismos. Respecto de ese punto, la Corte Suprema ha promovido una figura de separación desde el año 2014. Por eso no es simplemente nombramiento, ¿no? Es algo bastante más estructural que desde el punto de vista del debate público también es conveniente tenerlo presente. Sí, ministro, lo invitamos también porque nos preocupa como mucho lo que está pasando en algunas cárceles, la de alta seguridad en particular, motines, destrucción además de equipos caros. Una situación que lleva varios días y ahí uno se pregunta también el tema de finalmente la decisión de intervenir de manera más drástica en términos de algo que es bastante inusitado. Yo no recuerdo un motín que durara tantos días. Lo que pasa es que técnicamente no es un motín, son desórdenes intensos que han ocurrido. Motín es una, Gendarmería sí bien cuidadoso porque el motín es una expresión técnica de alzamiento que está asociada a la cárcel. Esto técnicamente es un conjunto de desórdenes que han implicado destrucción de infraestructura de la cárcel, que son hechos graves, ¿eh? O sea, esto es muy grave lo que ha estado pasando, porque además nosotros no tenemos antecedentes previos. Esto comenzó con unos desórdenes el 6 de junio, ya han tenido altas y bajas. Es un grupo de personas, hoy día más bien focalizado en cerca de 20, son todos extranjeros, que están en máxima seguridad, pero no solo en máxima seguridad,
sino que con régimen de máxima seguridad. Es decir, son personas que reciben sus visitas por locutorio, donde las encomiendas están limitadas y una serie como de efectos. Y esto comenzó con destrucción del mobiliario interno y, en segundo lugar, con unas solicitudes, por ejemplo, de algunas visitas, personas que no están empadronadas, ese tipo de cosas, asuntos que respecto a los cuales Gendarmería históricamente se ha opuesto, ¿no? De hecho, es bien conocido que algunas de las personas que están ahí y que han formado parte de estos desórdenes fueron objeto de beneficio judicial que Gendarmería se opuso. También es conocido el hecho de que Gendarmería se opuso al traslado de esas personas para que asistieran a sus respectivos juicios por razones de seguridad, y Gendarmería va a mantener una posición inflexible en relación al régimen penitenciario que se encuentra en su interior. Pero si es un grupo reducido. Es un grupo reducido, y esto lo otro que es relevante, en esa cárcel hay más personas privadas de libertad, sí, que están en máxima seguridad, que no han participado de estos desórdenes. De hecho, algunas de ellas han sido trasladadas a otros establecimientos que tienen máxima seguridad, y la situación de Gendarmería ha sido bien clara. De hecho, Gendarmería ha intensificado la intervención frente a ellos, ha comunicado a los tribunales en respecto de los cuales estas personas tienen sus juicios, que han agotado las acciones regulares, que se ha producido la destrucción y que los siguientes son medidas más intensivas. De hecho, 7 de ellos trataron de hacer desórdenes anoche y terminaron con medidas de movilidad reducida, que es técnicamente esposarlos de pies y manos para su movilidad reducida, y esas medidas las aplicó ayer Gendarmería. ¿Pero un traslado, por ejemplo? Lo que pasa es que Gendarmería no puede aceptar acceder a ninguna de las peticiones de ellos. Y una de las peticiones de ellos es el traslado. Yo creo que este es un momento bien clave. Sí. Y yo creo que es un momento clave donde uno tiene que evitar sacar ventajas contingentes de esto. Mantener un sistema penitenciario robusto supone también apoyar a Gendarmería en la etapa en que se encuentra. De hecho, está en una etapa de modernización. Por eso, además, está aplicando una política de tolerancia cero en temas de corrupción, lo que ha implicado hacer denuncias dolorosas para la institución. Las ha seguido haciendo, hay investigaciones que siguen en curso y es probable que otros casos de corrupción también se hagan públicos en las próximas semanas y meses, en el fondo. Pero es la única manera en que uno puede abordar organizaciones de este tipo. Este tipo de situaciones nosotros no las teníamos. Hace un tiempo a mí un directivo de Gendarmería me lo dijo del siguiente modo. Para quienes nos ven, recordar que alta seguridad se construyó en los 90, sí, que máxima es del 2000, y que luego se cerró el 2021 para su remodelación tecnológica. De hecho, se sofisticó muchísimo la tecnología. Sí. Y como me dijo un directivo de Gendarmería, nosotros cuando cerramos máxima seguridad para su remodelación, había un tipo de delincuencia, y cuando lo abrimos hay otra. Entonces, por eso es un momento bien clave, y por eso el apoyo del Ministerio de Justicia y del Gobierno es indubitado sobre el rol que está cumpliendo Gendarmería y las medidas que tiene que tomar. Por eso no puede aceptar medidas de traslado en esos casos. Ministro Luis Cordero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches.